Tengan todas y todos muy buenas tardes. Hoy es 14 de septiembre del año 2021. Vamos a iniciar en este momento la clase número 9 de las jornadas de la clase de desarrollo curricular de las ciencias naturales 2. Y según la jornalización, pues vamos a empezar lo que es la unidad 6, que la hemos trabajado en dos partes, que sería la cinética química y la segunda parte que va a ser siempre la continuación, que van a ser los balanceos de las ecuaciones. El día de hoy vamos a ver la parte de la cinética química, de hecho, la parte de la naturaleza de los reactivos, cómo es que al final todas las reacciones químicas pueden llegar a tener lo que es una velocidad mayor o una velocidad menor. Y vamos a trabajar con lo que es la naturaleza de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura y la presión de las reacciones químicas y la presencia o ausencia de catalizadores. ¿Vea? Esos son los factores que afectan la velocidad de una reacción. Esta vez les traigo para compartir con ustedes una unidad, digamos así, de un libro, ¿vea? De lo que es una parte del capítulo de la cinética química, y nos vamos a ubicar más o menos como en la página 7-8, que es directamente lo que necesito que ustedes puedan reconocer. Antes de esas páginas, ustedes pueden pegar una leidita. Ahí habla sobre la deducción de cómo se tiene lo que es la velocidad de la reacción, pero pues vamos a trabajar directamente sobre lo que es la definición de la cinética química y sobre lo que es los factores que afectan la velocidad. Vamos a mencionar varios ejemplos de lo que es la temática, ejemplos cotidianos, pues que a ustedes les van a servir para poder lo que es tener ese conocimiento y ese acervo para que usted el día de mañana, pues que tenga ya la clase de ciencias, si en algún momento le toca, pues va a poder tener el material suficiente para poder hacer esa presentación de esos temas. Estos temas son muy interesantes porque invitan al estudiante a que puedan tener lo que es herramientas dentro del hogar, sal, azúcar, Alka-Seltzer, Salandrius y todo eso, ¿verdad? Que nos puede servir en algún momento para poder trabajar lo que es la velocidad de una reacción. Como les decía, estamos precisamente en el libro del que corté el pedazo de la unidad, es la unidad 6, ¿verdad? Y exactamente en el programa también cae que es la unidad 6. Así que por ahí andamos más o menos con esa parte. Nos vamos a ir a la página que vamos a utilizar, ¿verdad? Que es un tanto más abajo. Acá habla de cómo es la interpretación, ¿verdad? Pero vamos a ir directamente al punto, que es el punto que nos compete directamente, ¿verdad? Para que nos alcance lo que es la jornada del día de hoy. Ya vamos a llegar a esa parte. Aquí está. La parte 6.4, que es la parte de los factores que influyen en la velocidad de una reacción. En la vida, en nuestros hogares, cuando estamos ahí, digamos, haciendo un almuerzo, haciendo una cena, siempre tratamos de que nosotros hagamos el alimento y ahí usamos la química sin que usted pues se llegue a dar cuenta. Por ejemplo, si usted quiere que la sopa esté más rápido, por ejemplo, usted lo pone, la cacerola la pone usted o la olla la pone usted en una cocina, en el quemador más grande, le aumenta el fuego y eso hace que al final, digamos, alcance el punto de ebullición más rápido y la comida puede llegar a estar más rápido. Sin darse cuenta, usted está aplicando la química en ese caso porque está haciendo que un mecanismo de una reacción química genere que el pollo o de lo que sea la sopa llegue a estar un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en ese caso se aplica lo que es la temperatura y todo ese momento. Sin embargo, hay otros factores que los vamos a ir viendo
poco a poco en este caso e iniciamos. Los factores que influyen en la velocidad de reacción son varios. Entre ellos tenemos la naturaleza química del proceso, o sea, la concentración de los reactivos. ¿Verdad? La naturaleza química del proceso nos indica de que al final, cuando tenemos nosotros una mezcla, digamos así, o una solución, en ese caso, podemos trabajar lo que es qué tan concentrada puede estar una sustancia, y al estar concentrada la sustancia, pues va a aumentar o disminuir una velocidad de una reacción. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque es el más, digamos, directo para poder comprender lo que es la velocidad de una reacción. Y yo les puedo poner el siguiente ejemplo. Imagínense usted tiene una limonada y usted tiene un jugo de limón puro. Una limonada está diluida, el jugo de limón puro pues está muy concentrado. ¿Qué pasa si usted por error va con 2 vasos en una bandeja y al final usted lo que hace es tropezarse y botar los 2 vasos al suelo? Si es piso rojo del normal, usted va a salir corriendo, me imagino hasta la escena, a traer el trapeador, y en lo que usted limpia lo que es el derrame que acaba de realizar, usted va a ver de que el piso se le manchó. En ambos casos el piso se le va a manchar. Entonces, al verificar de que en ambos casos el piso se le va a manchar, al final vamos a ver de que la mancha es más pronunciada en el jugo de limón puro que en la limonada. A lo mejor en la limonada se haga una mancha más tenue, menor, menos fuerte, pero en el jugo de limón puro sí va a ser mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? La concentración de una reacción química al final va a generar ese tipo de condición, que mientras más concentrado esté una sustancia, mayor va a ser la velocidad a la que reacciona químicamente una sustancia, ¿verdad? Acá hay que hablar directamente de que en una sustancia pueden aumentar, cuando decimos aumenta la concentración, estamos diciendo de que a la sustancia se le agregan más partículas, hay más moléculas y la sustancia por ende tiende a ser más densa. Y lo podemos asociar así un poquito más fácil de comprender. Es algo así como la densidad poblacional. Cada vez que hay más personas en un área determinada, aumenta la densidad poblacional. Exactamente es igual con las reacciones químicas. Vea, aumenta lo que es la concentración y por ende, va a existir una mayor velocidad de una reacción. Entonces, la naturaleza del proceso químico, ¿verdad? Que es lo que viene después, es después de la concentración de lo que yo le estaba mencionando al inicio, el factor que más influye en la velocidad de reacción. Normalmente aquellas reacciones que no implican una reestructuración de los enlaces suelen ser más rápidas, mientras que las que requieren la ruptura o formación de nuevos enlaces suelen ser más lentas. Así, en palabras sencillas, la naturaleza de los reactivos y de las reacciones químicas vienen a presentar o vienen a darnos a entender, vea, que al final una reacción es más rápida. Y ahí tenemos una reacción química. Déjenme comentarles que esta es una reacción química. Los elementos que aparecen, vean la flechita que aparece ahí, no sé si ven el cursor. A la izquierda pues están los reactivos y a la derecha están los productos. Y ahí tenemos una reacción que puede pasar mucho más rápido. Vea que sería el ion bario, que está en sentido acuoso, y el ion cromato, que está también en acuoso, que al unirse forman el cromato de bario. En este caso, vean ahí que entre paréntesis existe el estado de agregación. Vea, el paréntesis y la A y C significan acuoso, quiere decir que el ion bario estaba en un medio líquido, sobre todo agua, y el ion cromato exactamente estaba en un líquido, sobre todo agua, pero que cuando estos se combinan directamente, generan una reacción química de combinación y al final pues tenemos cromato de bario
donde ustedes observan que ahí hay un paréntesis y una S, significa de que al final es un sólido. En este caso, el ion bario con el ion cromato van a generar el compuesto cromato de bario y se puede decir, ya esta es una ecuación química, se puede decir que es una reacción rápida, ya que no requiere ninguna ruptura ni una formación de nuevos enlaces. Y eso tiene que ver directamente con el tipo de reacción que se puede llegar a dar. ¿Ya? Esa combinación es eso, combinamos algo. Cuando usted agarra algo que es A y algo que es B y lo junta y tiene un producto que es más grande porque es la unión de A y B, entonces ahí usted no hace ruptura de enlaces, o sea, no genera lo que es una colisión para que las moléculas se suelten y se separen y se vuelvan a unir, ¿verdad? Para generar productos nuevos. Eso lo vamos a ver más abajo, está la teoría de las colisiones. Y entonces en ese momento, esta reacción de la naturaleza química del proceso en una reacción química es la más fácil de generar una velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque si usted observa el ion bario, que es el primero que aparece aquí en el cursor, y el ion cromato, lo único que hacen es combinarse, o sea, unirse entre sí, se adhieren y al adherirse pues generan una acumulación de energía, ¿verdad? Y al final pues de esa acumulación de energía lo que generan es una única sustancia. Entonces dice ahí, lo leo textual. Es una reacción rápida, ya que no requiere ninguna ruptura ni formación de nuevos enlaces. O sea, no hay rupturas, como lo vamos a ver más adelante. Simplemente tiene lugar una atracción electrostática. ¿Por qué le decimos una atracción electrostática? Si usted se recuerda del desarrollo 1, que es física, tuvieron que haber visto lo que es la carga eléctrica y pues tiene que saber o debería saber que la carga positiva y la carga negativa generan una atracción. Y usted observa que hablamos de iones. Los iones son sustancias que tienen cargas positivas o negativas, y en ese caso tenemos el ion bario, que tiene una carga positiva, tenemos al ion cromato, que tiene una carga negativa, y debe de saber por estudios de bachillerato o del desarrollo 1, de que la carga positiva y la carga negativa van a ser de atracción. Por lo que lo único, dice la lectura, que existe acá es una atracción electrostática. La atracción del bario con el cromato para formar cromato de bario. Entonces, al final generan un cristal. Podemos observar otro tipo de reacción que es la segunda que aparece ahí. Ya tenemos la reacción entre dos hidrocarburos, el CH con el otro CH. Son, al final, este es un hidrocarburo, es el etino, vea, etino, pues deberían tener conocimientos de química orgánica para comprender el concepto de etino. Vea, el etino, el prefijo et, vea, se va a ocupar en química orgánica para designar a los compuestos químicos que tienen dos átomos de carbono. Entonces, aquí usted observa que tenemos un carbono y ahí está el segundo. Y si usted observa entre el carbono 1 y el carbono 2, tenemos un triple enlace. Eso significa de que es un alquino. Vea. Y el alquino, pues, se va a nombrar con la terminación ino. Pero como hay dos carbonos, entonces al final es et más el sufijo ino, sería etino. ¿Vea? El etino es un gas que se combina con el hidrógeno, con dos moléculas de hidrógeno, que también viene siendo un gas, y al final voy a tener como resultado un compuesto que se llama el etano. ¿Vea? El etano es un alcano, ¿vea? Que tiene dos átomos de carbono, pero un único enlace. Entonces, al ver que solamente tiene un único enlace entre carbono y carbono, estamos hablando de un alcano. Y ese alcano pues tiene un único enlace y entonces la terminación de los alcanos es ano. Por eso es et como prefijo y ano
como sufijo, por lo que termina llamándose un etano. La explicación a lo mejor no venga al caso porque no estamos estudiando química orgánica, pero pues mencionarles que eso es así. ¿Qué queremos decir con esta ecuación? Que esta ecuación es muy lenta. Muchas reacciones bioquímicas o muchas reacciones en química orgánica tienden a ser bastante lentas. ¿Por qué? Y ahí está la explicación. Es muy lenta porque en su mecanismo de reacción hay etapas en las que se tiene que romper un triple enlace. Romper un triple enlace es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ahí entre el carbono y el carbono existen tres pares de electrones que hacen de que aumente considerablemente el punto de ebullición, más dos enlaces hidrógeno-hidrógeno. O sea que al final tenemos que romper para que la reacción química se dé 5 enlaces. O sea, estamos hablando de 10 pares de electrones, los que intervienen en la reacción. Y entonces al final se rompen esos 5 enlaces y aquí dice, a la vez se tienen que formar 4 enlaces carbono-hidrógeno. Que sería en ese caso la dificultad que se puede dar. Note usted cómo puede ser un tanto fácil, digamos así, comprender un compuesto inorgánico, en el caso de la primera reacción, un compuesto iónico, y en donde no hay ninguna ruptura de enlace, ¿vea? Para formar un compuesto versus donde sí hay una ruptura de enlaces, 5 para ser exactos, en la reacción del etino con el hidrógeno y la formación de 4 enlaces covalentes para formar lo que es el etano. O sea, no sé si me doy a entender lo complejo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a ser una reacción química iónica versus una reacción química orgánica, ¿verdad? Donde el carbono tiene que romperse varias veces. Entonces, esa es quizás después de la concentración de los reactivos, una de las más importantes que se pueden tomar en cuenta. Si bajamos un poquito más la diapositiva, bueno, la presentación, hablamos del punto B, del estado físico de los reactivos. Lo leo textual y luego explico. En la medida en que los reactivos estén en estados físicos que favorezcan su mezcla, la velocidad de reacción será mayor. Suelen ser más rápidas aquellas reacciones en las que los reactivos son gases. Las que los reactivos están disueltos suelen tener velocidades moderadas, mientras que si interviene un sólido, la velocidad suele disminuir bastante. Por eso es importante que los sólidos estén lo más triturados o pulverizados posible, con la finalidad de aumentar la superficie de contacto entre las sustancias reaccionantes. Estamos hablando del estado físico. Naturalmente se hablan de 3 estados físicos, que sería el sólido como una piedra, líquido como el agua y gases como el aire. Por ejemplo, si usted deja el gas propano, digamos, encendido por error en la cocina, gracias a Dios, el gas propano tiene olor, pero no es el gas propano el que tiene olor, sino que el que tiene olor es el aditivo que le agregan al gas propano. El gas propano es inodoro, o sea, no tiene olor, y es incoloro, o sea, no tiene color. Sin embargo, le agregan un aditivo que se llama metanotiol. Es ese aditivo que se llama metanotiol el que huele a gas y el que nosotros erróneamente decimos se me escapó y huele a gas. No, huele al aditivo que le agregan al propano. Entonces, si usted deja encendida la perilla, obviamente vamos a sentir el olor a gas, pero suponemos que no lo sentimos. Y usted, por desgracia, enciende una chispita, o sea, enciende un fósforo. En el instante, así, como un sas, se le va a incendiar todo el cuarto y nos vamos a quemar. De hecho, que hay muchos accidentes de ese tipo. ¿Por qué? Porque en un gas la reacción es completamente rápida. Rápida. O sea, usted lo enciende y en el momento la reacción química se da. En los líquidos, dependiendo, ya vamos disminuyendo lo que es la velocidad, dependiendo qué líquido sea. Por ejemplo, hablemos de la gasolina. La gasolina es un hidrocarburo, tiene el calificativo de inflamables,
porque hay líquidos que no son inflamables y que pueden ser más lentos para que se propague lo que es el fuego, en este caso la reacción de combustión. Las reacciones de fuego son de combustión. ¿Ya? Entonces, al final, si usted prende una llama, un fósforo, y se lo pone a la gasolina, pues la gasolina le va a encender y le va a reaccionar químicamente y digamos que puede ser rápido, pero no tan rápido como puede llegar a ser el gas propano en el ambiente. Eso se llama del estado físico. Debemos de comprender que siempre en forma de gas va a ser más rápido. Hablemos de un sólido. Un sólido que se puede encender, por ejemplo, un carbón negro. ¿Vea? Usted va a hacer una parrillada y usted pone bastante carbón y trata de encenderlo. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero sin embargo usted va a ocupar lo más normal, papel. Hace el volcancito, mete el papel por debajo, enciende lo que es la llama y ahí está soplando, tratando de que los carbones se enciendan. La pregunta es, me contestan, ¿es más rápido que el agua? ¿Es más perdón, que la gasolina? ¿Es más rápido que el gas? Pregunto. Más o menos, ¿cuánto se tarda para encenderse un carbón? Si no le echamos nada, bastante. Pongámosle unos 10 minutos. De 10 a 15 quizá. De 10 a 15. Ahí podemos ver cómo un sólido necesita combustible. ¿Cómo? Necesita combustible para poder encenderse. O muchas sea, veces, exacto, elemento. muchas veces hacemos malabares y hay varios combustibles que podemos usar o por lo menos líquidos inflamables. El más común que usamos es aceite. Los aceites son orgánicos y al ser orgánicos pueden prender, o sea, pueden inflamarse. ¿Verdad? Otra que usamos, que no es mala porque tampoco es tóxica, es la parafina, o sea, la cera de candela. Ponemos una candelita y lo encendemos. Y aún así se tarda. Menos mal, o sea, yo he visto que lo hacen, pero no deberían, es echarle gasolina. No es para nada algo que debemos hacer, aunque yo he visto que lo hacen. Porque la gasolina, si bien es cierto, es inflamable, pero tiene otro olor y la combustión de ella nos puede generar algún tipo de problema, ¿verdad? Y así pues podríamos tratar de encender. El papel no tiene nada de malo, tiene celulosa nada más, que es algo que puede ser inocuo para el cuerpo. Pero quiero que noten la diferencia. ¿Cómo puede encender de rápido un gas? ¿Cómo puede encender medianamente rápido un líquido? ¿Y cómo nos podemos tardar para encender algo sólido? Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, si usted tiene un sólido, aquí lo dice. Miren, dice acá. Quiero ver, dice, es importante que los sólidos estén lo más triturados o pulverizados posible. Pulverizado es haciéndolo polvo, ¿verdad? Triturado es que usted lo machaque o lo macere. Si tuviera usted un mortero y un pistil, usted lo hace polvito. Con la finalidad de aumentar la superficie de contacto entre las sustancias reaccionantes. Fácil. Si usted agarra, por ejemplo, un carbón y lo pulveriza, lo agarra en un papel o en una bolsa y lo machaca con una piedra, usted hace polvo de ese carbón. Si usted lo enciende con un poquito de suerte o con un poquito de mala suerte, puede hacer de que ese carbón sea como pólvora. Y créanme que pasa. Si usted lo enciende y le tira la llamita, se le va a encender casi en el instante. ¿Qué quiere decir? ¿Es un sólido? Sí, es un sólido. Ah, pero ese sólido lo pulvericé, sí, entonces va a accionarse más rápido. Yo a mis estudiantes les cuento muchos ejemplos de esto, del estado físico. Y ahí les va un tip. Por ejemplo, si usted tiene dolor de vientre, y usted se va a tomar una Dorival, ¿cuál es mejor? Pregunto. ¿La Dorival sólida o la Liquid Gels? A ver si me pueden contestar esa pregunta. La
líquida, la liquids, no sé qué. La liquidez. Ahora que les Esa- acabo de explicar por Li- qué. Dígame, Esa es la gel que le dicen. la gel, exacto. Ajá, Bien, la gel es mejor. ahora explíquenme en términos del estado físico por qué es más rápida la gel. A ver si me están captando. Porque se deshace más rápido y es más ligera. Exacto, porque lo que acabo de mencionar, un líquido siempre va a ser más rápido para reaccionar químicamente que un sólido, por lo que es mucho mejor tomarnos una liquid gel, o sea, una gel, una pastilla gel. Más cara sí, pero se paga el O precio porque es, sea, que es más rápido. es mejor una inyección porque va a actuar más rápido que a lo mejor. Muchísimo mejor. Si es una inyección es muchísimo mejor porque es intramuscular y en el torrente sanguíneo pues actúa más fácil. Pero bien, supongamos que usted no tiene una liquid gel y usted quiere que se le quite un poquito rápido el dolor de vientre. ¿Qué tiene que hacer? ¿Nos va a doler o nos va a costar? Agarramos la sólida, la ponemos en la boca y ¿qué hacemos? Miren, la masticamos en la boca, la masticamos. Yo sé que puede tener un mal sabor. Yo ya he masticado, por ejemplo, Dolofin y es como fea, ¿verdad? Entonces usted la mastica, la mastica y la mastica y ha hecho polvo en la boca. Usted agarra un sorbo de agua, se enjuaga y se la traga. ¿Qué sucedió ahí? Rapidito, rapidito, rapidito. Lo que hacemos es, en ese caso, hacer que aumente la velocidad de reacción. Porque aunque no sea líquida, como la liquid gel, ¿cómo la lleva? La lleva triturada, la lleva pulverizada. Y eso va a hacer que la velocidad de reacción sea más rápido. Ese ejemplo siempre lo pongo y en algún momento usted puede ponerlo en sus acervos de conocimiento para que podamos interpretar eso. Así que por ahí estaría con respecto a lo que es el estado físico de las reacciones. Y así podríamos mencionar varias de las formas cotidianas donde el sólido, el líquido o el gas puede formar parte directamente de esa interpretación y hacer que la velocidad de una reacción pues aumente. Otro factor, quizás el más claro o quizás el más obvio de los factores que afectan a una reacción química es la temperatura. Es la temperatura. Lo leo textual y explico. Salvo raras excepciones, la velocidad de una reacción aumenta bastante cuando subimos la temperatura. Permítanme. Solo pedí que me trajeran agua. Salvo raras excepciones, la velocidad de una reacción aumenta cuando subimos la temperatura, debido a que aumentamos la energía cinética de las especies que reaccionan y por lo tanto la frecuencia de colisiones entre ellas para poder interactuar. Ya vamos a ver lo de las teorías de las colisiones. Más adelante aparece esa teoría que abarca lo que es la temperatura. En 1889, Svante August Arrhenius demostró que la constante cinética tiene una dependencia exponencial con la temperatura de acuerdo con la siguiente expresión. Ahí está una curva donde en el eje X está la temperatura en Kelvin y en el eje Y también está lo que es el aumento de la velocidad a la que se da lo que es la temperatura. Cuando hablamos de energía cinética, si se acuerda usted del desarrollo 1, la energía cinética es la energía de las partículas en movimiento. En movimiento. Toda partícula va a tener una temperatura. O sea, todo, si usted toca
la mesa, si usted toca la tele, si usted toca el foco, si usted toca el teléfono, si usted toca cualquier cosa, va a sentir que cada una de ellas tiene temperaturas diferentes, temperaturas mayores, temperaturas menores, dependiendo del material, así va a ser. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es de que al final cada cosa tiene distintas temperaturas porque cada cosa tiene en su interior diferentes energías cinéticas. O sea, al interior de un cuerpo, aunque no lo veamos, pero sí lo sentimos en la temperatura, al interior de un cuerpo tenemos partículas, moléculas que van a estar moviéndose al interior, moviéndose. Y entonces, un cuerpo, mientras más caliente está, es porque más rápidas van las partículas moviéndose en el interior. Y eso es la energía cinética, la energía de los cuerpos en movimiento. En ese caso, la energía de las partículas en movimiento. Y al final, esas partículas hacen que el cuerpo tenga una temperatura mayor. Si usted agarra, por ejemplo, una cuchara metálica, ¿verdad?, y la pone al fuego, usted sabe que los metales, ya lo hablamos aquella vez cuando vimos lo de la tabla periódica, usted sabe que los metales se calientan rápido. O sea, los metales conducen lo que es la corriente eléctrica. Y al final, usted va a tocar la cuchara y se va a quemar. Digamos que al final, usted se quema, pero no, usted, como estamos experimentando, digamos, usted siente que se quema, pero no le afecta. ¿Va? Usted va a sentir que la cuchara está caliente y que lo ha quemado a usted. ¿Qué quiere decir entonces con eso? Lo ha quemado a usted en ese caso. ¿Por qué? Porque en ese caso entonces las moléculas empezaron a moverse cada vez más rápido y muy rápido y demasiado rápido, y entonces empieza algo que se llama colisiones. Empiezan a colisionar y al colisionar generan que las reacciones químicas se den más rápido. Yo el ejemplo que pongo es, estamos en un cuarto y estamos bailando una canción romántica. Estamos ahí con la pareja bailando una canción romántica, pero de repente ponen perreo. Entonces las personas se sueltan y empiezan a moverse. ¿Qué significó ahí? Cada persona, supongamos que es una partícula, aumentó su energía cinética. Quiere decir que aumentó el movimiento que él tiene. Entonces, al aumentar el movimiento que tiene, va a hacer que aumente la probabilidad, óiganlo bien, aumente la probabilidad de que entre personas se choquen entre sí. Se topen hombro con hombro, espalda con espalda, de frente o como sea, ellas se van a topar. ¿Verdad? Y al final de que se van a topar, si digamos que fueran moléculas, esos golpes, según la teoría de las colisiones, son las que van a generar, en ese caso, sería en ese caso una reacción química, que es de lo que se está hablando, de los factores que aumenten o que aumentan la velocidad de una reacción. Entonces, eso es básicamente lo que hace la temperatura. ¿Verdad? Si tomamos siempre el ejemplo de la pastilla Dorival que teníamos al principio, anteriormente a esto, usted se puede perfectamente tomar una pastilla con agua tibia, lo más caliente posible que pueda darse, y eso va a hacer que la pastilla pueda reaccionar muchísimo más rápido. Pueda reaccionar muchísimo más rápido y usted sienta una, pues, reducción del dolor, en ese caso, de la producción en ese caso, de las famosas agujetas, ¿verdad? Que es lo que al final generan los dolores en el cuerpo ante la presencia de algún tipo de sustancia. Entonces dice ahí, las energías, bueno, la temperatura genera lo que es una energía de activación,
que es la energía mínima que deben tener las sustancias reaccionantes que chocan, para que su interacción sea eficaz y haya reacción. Toda reacción química, todita reacción química, donde exista en el sistema un aumento de temperatura, donde existe en un sistema un aumento de temperatura, en todas esas reacciones químicas va a existir un aumento de la velocidad de una reacción. Eso tiene que ver con lo que es la temperatura. Si usted tiene azúcar y agua y usted le empieza a echar y a echar y a echar y a echar, entonces al final el azúcar va a generar que exista una saturación, ¿verdad? Vamos a hablar de una mezcla sobresaturada y ya no se le va a mezclar más porque las partículas de agua ya se agotaron y ya no puede disolver más. Entonces usted va a ver que el azúcar se sedimenta o se precipita, o sea, se va al fondo. Al sedimentarse o al precipitarse o al irse al fondo, como le quieran llamar, pero se pueden usar los términos, usted ya no puede disolver más, pero usted puede hacer que esa azúcar se diluya. ¿Cómo lo hace? Lo pone al fuego, así de simple. Lo pone al fuego y entonces usted va a hacer al final que el azúcar empiece a incorporarse al agua, porque ese es el término que se debe usar, se debe incorporar al agua. Entonces, al incorporarse al agua, se está generando que el sólido o el soluto, en ese caso el azúcar, pueda haberse metido a lo que es el líquido. ¿Y usted qué obtiene? Dígame a ver qué obtiene si usted tiene mucha azúcar en agua y al final usted lo que hace es una disolución de azúcar en agua. ¿Qué es lo que obtiene usted en ese caso? Miel, ¿verdad? Miel para torrejas, por ejemplo, o miel para algo. Si usted tiene, incluso se le hace un líquido más espeso, más denso, ¿verdad? Porque tiene más partículas sólidas formando esa mezcla. Entonces, usted ahí puede darse cuenta al final esa situación. Va. Eso es, por ejemplo, si la temperatura aumenta, si estamos hacia arriba, la energía cinética es mayor y al ser mayor la energía cinética va a aumentar la teoría de las colisiones y se va a generar una reacción química más rápido, más rápido. Pero vámonos, porque la temperatura incluye también las bajas temperaturas. Viene usted y se reduce la temperatura, la congelación. Usted agarra un pedazo de pollo y lo mete a la refri, al freezer, donde congela. Y el pollo le va a durar, ¿verdad? 3 días, 4 días o más, aunque no debe de tenerse más de 10 días carne congelada porque pues si la reacción siempre va, aunque sea lento, pero existe. Entonces puede tener de repente ya otros sabores o otras texturas, que es por el hecho de tener mucho tiempo la carne comida ahí, en forma ahí para allá la comida. Entonces al final, si usted reduce la temperatura, también va a reducir la energía cinética de las partículas. O sea, va a ser que si las partículas se estaban moviendo así de rápido, ahora se muevan más lento, ¿ya? Y al moverse, pues, más lento, al final, si se mueven más lentos, va a disminuir la energía cinética, va a hacer que ni tan siquiera que las moléculas entre sí choquen, ¿verdad? Y si chocan entre sí, entonces van a chocar bien despacito, con energía baja, y no se va a dar lo que es la reacción química. En ese caso,
no se va a dar lo que es la reacción química, porque se ralentizó, es la palabra, se ralentizó la velocidad de reacción porque se bajó la temperatura y al final se genera una menor energía cinética. Hay una ciencia que ha tomado auge últimamente que se llama la criogenia. La criogenia es la ciencia de las bajas temperaturas. Se está buscando, porque se está buscando el hecho de poder congelar seres humanos vivos y que permanezcan como en estado inerte, pero con vida, ¿verdad?, por muchos años. Incluso los más ricos y poderosos del mundo quieren tener eso listo para cualquier pandemia, como el coronavirus, pero debería ser una más mortal, más de acabarse a las personas, como las películas cuando es de zombies, por ejemplo, donde un virus se mete al torrente sanguíneo de los humanos y es un desencadenamiento grande y rápido de muertes. No es como el coronavirus, que aunque se ha sido, pero ha sido paulatino. Entonces, al final de toda esta situación, a lo que se puede llegar o a lo que se debe llegar es de que se ralentice tanto, en ese caso, una reacción, que el cuerpo pueda permanecer por años con energía cinética mínima, baja, muy baja, y pueda la persona pues sobrevivir ante el ataque zombie, por ejemplo, ante el ataque de un virus que genere problemas a nivel mundial. Entonces, ahí es como un tanto interesante el hecho de poder lo que es interpretar más o menos de esa manera. Entonces, para concluir, vea, si la reacción química es lenta, es porque ha bajado lo que es la temperatura. Y si la reacción química es rápida, es porque ha aumentado la temperatura. La energía cinética aumenta, aumentan las colisiones, aumentan las posibilidades de chocar entre ellas, y con las menores, pues se ralentiza directamente. ¿Preguntas a este momento? No, Lick. Bueno, gracias. Seguimos entonces con el literal D. ¿Verdad que es bien interesante esto de los factores, señoritas? Y es bien fácil de comprender. Vamos con el literal D, que sería el cuarto factor. Gracias. Que es de la presencia de catalizadores e inhibidores. Ahí dice, lo leo textual. Un catalizador es una sustancia que se caracteriza por aumentar la velocidad de una reacción y recuperarse al final del proceso sin haber sufrido ningún cambio químico, por lo que nunca aparecerá en la ecuación global de la reacción, aunque si en alguna o varias de las etapas elementales del mecanismo de la reacción. Los inhibidores son, por el contrario, sustancias que disminuyen la velocidad de la reacción. Los inhibidores suelen actuar en las primeras etapas del mecanismo de la reacción, bloqueando algunos intermedios de la reacción, lo que hace que el proceso no pueda avanzar con la velocidad habitual. Alguien me podría preguntar, mire, licenciado, ¿nos puede usted mandar una lista de catalizadores? No, no hay una lista de catalizadores. Cualquier sustancia, dependiendo la condición, dependiendo frente a quién se enfrenta, puede convertirse en un catalizador. Por ejemplo, alguna vez que cuando yo estaba sacando la especialización en química en Santa Ana,
me tocó precisamente este tema, catalizadores. Y era la exposición presencial más una demostración de práctica, ¿verdad? Entonces, yo no quería llevar las más comunes, pues, porque al final iba a salir mal evaluado a lo mejor. No quería llevar la de la sangre con agua oxigenada, por ejemplo, ni la de la pasta de las pilas con agua oxigenada. No quería llevar esas, así que son las más fáciles de observar dentro de un catalizador. Tampoco quería llevar yo levadura en harina, que es la que hace que el pan crezca rápido. Entonces me puse a buscar en internet, ¿verdad? En internet hay buena información, siempre y cuando usted tenga los buscadores oportunos para que eso se pueda dar. Y entonces encontré una práctica, es la que les voy a explicar ahorita. Fíjense que teníamos en la práctica, voy a buscar algo aquí. Tenía esta es una agenda, no sé si la ven, y aquí tengo otra agenda. Supongamos que las agendas no son agendas, sino que son dos pedazos de tabla. Entonces, son dos tablas, no sé si ven las agendas. Sí, se ve. Vale, gracias. Sí. Vale, gracias. Entonces, estaba esa práctica. Me costó hallarla porque nunca la he vuelto a hallar. Estaban las dos tablas y decía, mire, usted puede agarrar esta tabla y esta otra y a una de ellas echarle pega loca. A una orilla, echarle pega loca. Y unir la otra, adherirla. Usted sabe o debería saber que la pega loca es buena, pero no porque es buena se le va a pegar en el instante. Tiene que esperar al menos un minuto, así, usted topando la tabla así. Al minuto usted la suelta y la tabla está pegada. ¿Sí? Pero ¿qué decía en ese caso la práctica? Mire, agarre usted la tabla, agarre usted la otra tabla y agréguele a esta pega loca. Agréguele a esta pega loca. Pero inmediatamente usted le echa pega loca a la tabla. En el momento usted agarre un atomizador con agua, ¿verdad? Y le eche, le echa agua a todo. O sea, pone la línea de pega loca y luego usted la baña con agua y usted pega la tabla. En el instante se pega. Ese exactamente en el instante. Cuando yo lo hice, porque la demostración la hice antes yo aquí en mi casa, antes de ir a hacer la tarea, yo agarré tablas y hice la prueba. Agarré pega loca, le eché agua con un atomizador, porque ahí decía que sí era, y lo pegaba y es increíble. En el instante, la tabla se pega. Es en el instante, o sea, no pasan, o sea, solo lo hago aquí y lo soltaba y ya quedaba pegada. O sea, era una cosa increíble. Como les digo, la química es increíble. ¿Ya? Hay cosas que suceden cotidianamente o cosas así, y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo puede ser esto real? Es cierto, yo lo hice, lo demostré y mediante la experimentación uno se da cuenta al final de que eso es así. Entonces, a lo que voy, miren, hay una lista de catalizadores, no, porque hasta el agua puede ser un catalizador, cuando uno podría creer que el agua no tiene nada que ver en esto. ¿Quién fue el catalizador en ese caso? El agua. ¿Qué hizo el agua? Hizo que la pega loca, los componentes químicos de la pega loca generaran al final una reacción química. Una reacción química donde al final eso se da así. Sería en ese caso esa situación de esa manera. ¿Vea? Entonces podríamos hablar de eso. Úpale, catalizadores hay un montón. Créanme que son casi todas las sustancias, dependiendo en qué se da. Por ejemplo, los catalizadores biológicos del cuerpo humano, los que sirven al cuerpo humano para que se den las situaciones
rápidamente. Vean. Por ejemplo, tenemos en la saliva, en la boca, una de las sustancias más comunes, o la primera a la que el sistema digestivo se enfrenta, que es la tialina. Tialina, con PPT, tialina. Ese es el catalizador o la enzima que está en la boca. ¿Qué hace o qué sirve en la saliva para que la comida se deshaga rapidísimo? Vea, aquí en la boca y pase como bolo alimenticio ya al torrente digestivo, o sea, al estómago. ¿Vea? Y entonces al final podamos hacer el desdoblamiento de carbohidratos. Sobre todo la tialina sirve para lo que es el desdoblamiento de carbohidratos, y al final eso generaría un aumento de la velocidad de una reacción. Sería inimaginable cuánto podríamos tardarnos si no tuviéramos en la saliva la tialina que aumente la velocidad de una reacción. Vea, en ese caso, por ejemplo, están las lipasas. Las lipasas degradan rápidamente las grasas en el cuerpo. Vea, por ejemplo. Así que hay bastantes inhibidores. Perdón, hay bastantes enzimas que son cuando es en el cuerpo humano. ¿Verdad? En ese caso. Vaya, entonces tendríamos esa situación en ese caso. Por lo contrario, los inhibidores son lo contrario. Los inhibidores al final generan una ralentización de la velocidad de la reacción química. O sea, los catalizadores o enzimas, en el caso del cuerpo humano, son aceleradores de la velocidad de reacción. Los inhibidores son ralentizadores de la velocidad de reacción. Entonces, hay que tomar en cuenta ambos términos o ambos conceptos. Los inhibidores por excelencia, son las pastillas. Toda pastilla que a usted le quite el dolor, ¿verdad? Al final le va a ocasionar lo que es una ralentización de las agujetas, ¿verdad? En el cuerpo. Todas las pastillas que hacen que se retarde lo que es la velocidad de una reacción va a hacer al final que se produzca menos causantes de dolor y usted pues sienta un alivio ante la poca producción en ese caso. ¿Verdad? Habría que tomar en cuenta esa interpretación como tal. Las pastillas son las más fácilmente inhibidores que existen. ¿Verdad? Realmente son las que existen más rápidamente, las pastillas. Quiero ver qué más puedo mencionar. Hay bastantes reacciones. Probablemente creo que vamos a hacerlo. Vamos a hacer una práctica de laboratorio porque también tenemos que hacer algo, pero va a ser de manera virtual. Yo le voy a dejar la práctica a usted. Y esto precisamente, quizás lo de los factores, vamos a hacer la práctica, ¿verdad? En ese caso, hay bastante material de donde se podría tomar. Quiero ver. Podemos hacer, por ejemplo, la descomposición del agua oxigenada. Puede ser una muy rápido. El agua oxigenada normalmente se descompone para producir agua y oxígeno. Y se descompone en una semana, 2 semanas, si está mal cerrado. Si está muy bien cerrado, pues al final no se da eso, ¿verdad? Pero con el dióxido de manganeso
es la pastita negra que tiene las pilas al interior. Usted parte una pila y le saca una pasta negra. Esa pastita negra se llama dióxido de manganeso. Y esa pastita negra genera al final que el agua oxigenada reaccione rápidamente y empiece a generar rapidito lo que es la producción de oxígeno, ¿verdad? En gran cantidad. Y el líquido que queda pues termina siendo agua y el dióxido de manganeso queda al fondo sin reaccionar. O sea, no reacciona químicamente, solo sirve como un medio que acelere la velocidad de reacción. También podríamos hablar de la sangre con la misma agua oxigenada, ¿verdad? El agua oxigenada puede hacer con la sangre, a veces agarramos una molleja de pollo para hacer la práctica y al final eso va a generar mayor descomposición del agua oxigenada en todo caso, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahorita? No, Lick. Bueno, seguimos. Lo que sigue en este caso es la teoría de las reacciones químicas. Permítanme. La teoría de las reacciones químicas. No existe una correspondencia entre la espontaneidad de una reacción y su velocidad. Existen reacciones muy espontáneas, mucho menos que cero y que sin embargo son muy lentas. O al contrario, reacciones poco favorables termodinámicamente hablando, que cuando se producen son muy rápidas. Es lo que decía. En general, no es posible determinar teóricamente las constantes cinéticas o las ecuaciones de velocidad de una reacción, por lo que deben ser obtenidas experimentalmente. O sea, tanto número al final para dar la interpretación de esto no vale. O sea, al final mejor hacemos la práctica, hacemos la experiencia y al final pues comprendemos. Sin embargo, sí existen teorías que permiten explicar algunos aspectos importantes, como la relación que existe entre la temperatura y la constante cinética, entre otras. Vamos a exponer las dos más importantes. Veámoslas. Quizás es la más importante de todas, de la que hemos venido hablando durante la jornada que hemos tocado, que serían la teoría de las colisiones. Se basa en la idea de que para que una reacción pueda tener lugar, las moléculas de las sustancias deben chocar previamente entre sí y por lo tanto, la velocidad de una reacción es proporcional al número de colisiones producidas por unidad de tiempo. Entre las moléculas de los reactivos. O sea, lo que les decía, mientras más colisiones hay en una reacción, más rápido se va a dar lo que es una velocidad de reacción. ¿Cuándo va a ser que una colisión sea más rápido? Todo lo que hemos mencionado anteriormente. Si la temperatura aumenta, aumenta la energía cinética, aumentan las colisiones y aumenta la velocidad de reacción. Si la sustancia está muy concentrada, al estar más concentrada hay más moléculas, hay más partículas
Entonces, ellas están más cercanamente y al estar más cercanamente, ellas pueden chocar más rápido. Es como que en un grado tengamos primero 30 personas y después tengamos 60. Van a haber más, entonces aumenta la posibilidad de existir una colisión. Las enzimas hacen que la velocidad de reacción aumente. Las enzimas hacen que las moléculas choquen. O sea, todos los factores que hemos visto anteriormente van directamente a lo que es a demostrar lo que son la teoría de las colisiones. Dice ahí, lo que dice literal, la velocidad de una reacción es proporcional al número de colisiones producidas por unidad de tiempo entre las moléculas de los reactivos. De acuerdo con esta teoría, cualquier factor que haga aumentar la frecuencia con la que tienen lugar dichas colisiones deberá aumentar la velocidad de la reacción o lo que es lo mismo, su constante cinética. Sin embargo, no todas las colisiones tienen lugar entre las moléculas de los reactivos. Van a dar lugar a los productos, ya que no todas las colisiones son efectivas. Si así fuera, las reacciones entre sustancias líquidas o disueltas serían muy rápidas, ya que en estos estados el número de choques es muy grande, en torno a 10 a la 30 por segundo. Es la cantidad de choques que se dan, 10 elevado a 30 por segundo. Y en la práctica, muy pocas reacciones tienen lugar a altas velocidades. Usted sabe de que hay reacciones que pueden ser rapidísimas, como la de los gases, como la de los líquidos, son rápidas, pero hay reacciones como la oxidación, por ejemplo. La oxidación del hierro no es instantánea, pasa semana o 2 semanas para que la reacción empiece a generar. Por lo que aunque haya reacción química, es lenta. Por lo que los choques o no existen o son muy débiles. Y al ser muy débiles o al no existir, pues al final lo que se genera es una baja velocidad en lo que es la reacción. Dice, en la práctica muy pocas reacciones tienen lugar a altas velocidades. La mayoría son relativamente lentas, sí, las reacciones son lentas, de hecho, hay unas que son rápidas como la pólvora, ¿verdad? Debido a que muchas de las colisiones producidas no son efectivas. Ahí va. Como van muy lentas, la energía cinética es bien baja, pueden chocar y no generar una reacción. No son efectivas y no se traducen en la formación de productos. Para que las colisiones sean efectivas, hay dos aspectos importantes que deben cumplirse. Ahí está. Y ahí está la esquemita para que lo vean. Que se dé. Primero, una colisión puede ser efectiva o no puede ser efectiva, o no darse colisión. Son tres cosas. Una colisión puede ser efectiva, no efectiva o no darse. Entonces, dice, para que las colisiones sean efectivas, hay dos aspectos importantes que deben cumplirse. A, las moléculas, átomos o iones de las especies reaccionantes deben tener una energía mínima necesaria, o sea, una energía de activación. Dado casi todas las reacciones implican una ruptura de enlaces que requieren un aporte energético. O sea, si van a chocar duro. Tienen que tener suficiente energía para que cuando choquen, un choque me va a generar que las moléculas se suelten, que los enlaces entre ellas se suelten y pueda darse una reacción porque se van a soltar, quedan todas en el aire y luego se vuelven a unir. Pero cuando se unen en otra proporción y es ahí cuando se genera una reacción y otras sustancias, otras moléculas. Eso es la energía suficiente. Y otra es que la orientación sea la adecuada. Y hay dos formas en que se pueden chocar. Si las moléculas chocan de frente, se da una reacción. Puede darse. Yo le digo cuerpo a cuerpo. Si chocan cuerpo a cuerpo, se da. Si chocan cuerpo-cabeza, como en forma de T, también se puede dar una reacción. Pero si chocan cabeza a cabeza, ¿sí? No se da una reacción. Eso es importante. Ahí está.
tenemos la reacción entre lo que es la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, perdón, y el yodo para generar ácido yodhídrico. Vea. Entonces, aquí tenemos a la partícula de yodo y a la partícula de hidrógeno. Vea. Y aquí pues vean, aquí dice choque, vean el esquema, dice eficaz y no eficaz. Vean, el choque es eficaz en el caso del yodo con el hidrógeno si las moléculas chocan así. Vean cómo están chocando, ¿ya? Pero si la molécula choca de lado, miren, ¿dónde está chocando el hidrógeno? En la imagen de abajo, choca de lado. Y al chocar como de lado o de cantillo, digámoslo así, miren, la molécula no se genera. Cuando el choque es eficaz, miren, se generan dos moléculas de ácido yodhídrico, porque se suelta el hidrógeno 1,2, el yodo 1,2, y al unirse se une el yodo con el hidrógeno, vea, y al final va a tener dos moléculas distintas. Hubo reacción, pero vean, cuando la colisión no es eficaz por la orientación, ¿qué observa? Tenemos I2 y H2, o sea, no se dio una reacción. Pueden ver el esquema, dice, por no alcanzar la energía suficiente, se puede dar, y por no tener la orientación adecuada. Así que si hay preguntas con respecto a la teoría de las colisiones, pues las hacen, aunque es bien claro. Por eso es que siempre se habla primero de los factores y después usted comprende lo de los factores, porque ya menciona lo que son las teorías de las colisiones en ese caso. Ahí está. La otra teoría de las dos que tenemos de la velocidad de reacción es la teoría del estado de transición. En esta teoría no se hace un estudio del movimiento de las partículas, sino de los cambios energéticos del sistema donde se realiza la reacción. La hipótesis postula la existencia de una especie llamada complejo activado, y por aquí la tienen. El complejo activado está en lo alto de la curva, que posee una estructura química entre los reactivos y los productos, en la cual se ha debilitado los antiguos enlaces y se han empezado a formar los nuevos. El complejo activado es muy inestable por su elevada energía y se descompone de forma casi instantánea en los productos de la reacción. La reacción próxima al máximo de energía se llama estado de transición, que es el cuadrito que está arriba. Y la diferencia de energía entre el complejo activado y los reactivos es la energía de activación. Si la energía de activación es pequeña, muchas moléculas alcanzarán el estado de transición y la reacción será rápida. Por otro lado, si el estado energético de los reactivos es mayor que el de los productos, la reacción será exotérmica, y por el contrario, si el estado energético de los reactivos es menor que los productos, la reacción es endotérmica. Vale, veamos acá. La reacción exotérmica es cuando se libera energía y un cuerpo se pone caliente. Por ejemplo, una reacción exotérmica es cuando usted agarra soda cáustica en agua para destapar la cañería del servicio. Usted toca el recipiente, va a estar caliente. Más sencillas, usted agarra pimienta y se echa en la boca. Reacción exotérmica. Siente usted que le arde, que caliente. Una reacción endotérmica, cuando usted agarra acetona y la echan en un algodón para despintarse las uñas. Siente una sensación heladita. O el mismo alcohol, usted agarra alcohol
y al ponerla con el oxígeno del aire, siente aquello helado. Otra, si usted agarra Ciner y le echa la pintura de aceite, se pone como que lo acaba de sacar de la refri, bien heladito. Otra, se come una menta, siente fresco, siente helado, son endotérmicas. Las exotérmicas liberan energía y las endotérmicas absorben energía. Al liberar energía, se ponen caliente y al absorber energía, pues se ponen frías las sustancias. ¿Qué sucede? En una reacción exotérmica, el inicio de la curva son los reactivos y el final de la curva son los productos. ¿Por qué es así? Vean, los reactivos están en alto y los productos están en bajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere decir que en una reacción exotérmica los reactivos tenían más energía y los productos tienen menos energía porque la liberan. Por eso es que donde dice productos está más bajo, porque los productos en una reacción exotérmica van a tener menor energía y los reactivos mayor energía. En una reacción endotérmica es lo contrario. Los reactivos van a tener poca energía, pero los productos van a tener mayor energía. El ejemplo más práctico o el más directo en este caso es cuando usted come y usted corre. Al comer, usted está ganando energía. Eso es endotérmico. Usted come, come. Abarca energía para usted. Luego de media hora usted ya tiene energía para hacer actividades. A las 2 horas usted va a correr o va a jugar fútbol o básquet. ¿Qué hace usted? Perder energía. Proceso exotérmico. Tenía bastante energía, pero como la suelta, pierde. Ya tiene menos. Después de 2 horas de correr o del fútbol, ¿qué vuelve a tener usted? Hambre. ¿Por qué? Porque ya perdió energía en un proceso exotérmico. Tóquese y está caliente. ¿Ya? ¿Qué hace otra vez? Vuelve a comer, proceso endotérmico, lo vuelve a recibir, gana energía y es un ciclo. Endo, exo, un ciclo que siempre va a existir. Si aumentamos la temperatura, aumentamos la energía de los reactivos y por lo tanto más moléculas podrán alcanzar la energía del complejo activado y por lo tanto mayor será la velocidad de la reacción. Ahí está bien claro lo que se habla del complejo activado con respecto a la energía. Creo que ya hablé de los catalizadores, pero lo voy a mencionar. Una de las formas más simples de aumentar la velocidad de una reacción consiste en aumentar la temperatura, pero en algunas ocasiones no es aconsejable, o bien porque disminuye el rendimiento de la reacción, o bien porque los reactivos se descomponen, formando otros productos no deseados. Hay otro proceso alternativo para aumentar la velocidad de la reacción sin alterar la temperatura y consiste en introducir en el medio una sustancia llamado catalizador que consiga el mismo efecto. También existen otras sustancias llamadas inhibidores, ya lo hablé anteriormente, que consiguen el efecto contrario, o sea, ralentizar la reacción. Un catalizador puede definirse como una sustancia capaz de hacer que un sistema químico alcance más rápidamente su estado de equilibrio sin alterar las propiedades de dicho equilibrio ni consumirse durante el proceso. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Aquí están algunas propiedades. Las leo porque así debe ser. Los catalizadores deben tener las siguientes características. A, no debe ser ni reactivo ni producto, o sea, no forma parte de la reacción química. Por lo tanto, no aparecerá en la ecuación global de la reacción. ¿Dónde va a aparecer el catalizador? En la flecha encima de la flecha entre los reactivos y los productos. B, son eficaces. Incluso si existen muy pequeñas cantidades en el sistema químico. C, se recupera al final del proceso en el mismo estado en el que se ha introducido, es decir, que podría volver a utilizarse de nuevo. O sea,
Usted mete el dióxido de manganeso en el agua oxigenada. Él hizo que la reacción aumente, pero usted quita el agua y le queda otra vez la pastita negra. La puede volver a usar para otra vez hacer lo mismo con otra agua oxigenada y va a tener el mismo efecto. No altera las variables termodinámicas del proceso porque el catalizador ni aporta ni consume energía del sistema. Es un proceso que no sea espontáneo, no será favorecido por la presencia de un catalizador. La pólvora es espontánea, no necesito más que fuego y no va a haber un catalizador que lo haga más rápido que eso. F, acelera por igual la reacción directa e inversa. Como las reacciones químicas pueden ser directas o inversas, se puede dar esa forma de interpretar. El catalizador conduce la reacción más rápidamente al estado de equilibrio por ambos sentidos. G, en general los catalizadores son específicos, es decir, aceleran solo una reacción concreta y no el resto. Un catalizador actúa sobre los estados intermedios del mecanismo de la reacción, disminuyendo la energía de activación, tanto la directa como la inversa, tal y como se muestra en la figura. Ahí está. Vean las figuras. La curva verde es una reacción sin catalizador. Ahí dice flecha verde, reacción no catalizada. La flecha rojita dice reacción catalizada. ¿Qué quiere decir? Hace que la energía de activación sea menor. Digamos así que es la energía que se ocupa o la energía que se gaste. ¿Cómo lo entendemos? Usted está parado frente a un volcán y tiene que pasar desde donde está usted, subir al volcán a lo más alto y bajar al otro lado. Eso es un gasto tremendo de energía de activación o de energía. ¿Qué pasa? Usted sube hasta la mitad, pero hay un sendero que en lugar de que suba hasta la otra mitad, haya como una curva o un atajo donde usted se va a ir recto y va a pasar a descender. ¿Qué hizo ahí? Gastó menos energía. Entonces, es un camino menor para llegar del punto A al punto B. O sea, es el camino donde hay reactivos hacia los productos. Con catalizador usted va por un atajo y sin catalizador usted va por el camino más largo hasta el final. Eso tiene que ver con las reacciones químicas en este caso. Hay varios tipos de catálisis. Está la catálisis homogénea. En este caso, el catalizador se encuentra en la misma fase que los reactivos. Puede ser en fase gaseosa o en fase líquida. Si el catalizador es líquido y las sustancias son líquidas, es un catalizador homogéneo. Si el catalizador es gaseoso y los reactivos son gaseosos y los productos también, es homogéneo. Catálisis heterogénea. El catalizador se encuentra en una fase distinta a la que están los reactivos. Se utiliza mucho en procesos industriales y su mecanismo más común está basado en la absorción de las moléculas reaccionantes, generalmente gases. Tiene una reacción química entre gases, pero el catalizador es líquido. Eso es heterogéneo. La catálisis enzimática tiene que ver con las enzimas, lo que le mencionaba, los catalizadores o los aumentadores de velocidad de una reacción en cuerpos. Casi todos los procesos bioquímicos, necesitan ser catalizados porque deben tener lugar a 37 grados Celsius, que es una temperatura relativamente baja. Las sustancias que catalizan las reacciones bioquímicas se llaman enzimas y son proteínas de elevada masa molecular. La catálisis enzimática presenta dos características, entre ellas su eficacia es muy superior a cualquier otro tipo de catalizadores artificiales utilizados hasta la fecha. Dos, son muy específicos. Cada enzima por lo general solo cataliza una reacción muy concreta. Por ahí vamos a ir más o menos terminando. Lo más importante era lo que les estaba mencionando. Ay, ¿qué hice?
Cuando se habla básicamente de los catalizadores, hay algo que se llama enzimas, ¿vea? Y algo que se llama sustratos. ¿Vea? Aquí se da algo que se llama modelo llave cerradura. ¿Vea? Al final, un catalizador se acopla directamente a lo que puede ser la enzima, que es el catalizador biológico, con un sustrato. Ese sustrato pues casa directamente en un modelo que se llama llave cerradura, y ahí es donde se da lo que es la reacción química. Hay algunos ejercicios que pueden revisarlos, y si alguno se puede por resolver, pues lo resolvemos. ¿Alguna preguntita, señoritas, con respecto a la clase del día de hoy? Ahora decidí poner el folleto porque sentía que era más bonito que hacer diapositivas. A veces las diapositivas son más pequeñas de información y es mejor tener toda la información de mano. ¿Preguntas, señoritas? Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir y también dejar la grabación. Gracias por estar siempre presentes.